Los mayas surgieron alrededor del 2000 AC, en la densa selva de Mesoamérica. Fueron una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, con ciudades que parecían imposibles de construir en un ambiente tan hostil. ¿Qué los motivó a crear un imperio en un entorno tan desafiante? La religión jugaba un papel central en la vida de los mayas. Creían en dioses que controlaban cada aspecto de la naturaleza y el universo. Estos dioses, según sus creencias, requerían sacrificios y rituales. ¿Cómo influyó esta devoción en sus grandes construcciones y templos sagrados? Los mayas eran maestros de la observación astronómica. Construyeron observatorios para estudiar el movimiento de los cuerpos celestes. Sus conocimientos en astronomía les permitieron desarrollar un calendario preciso. ¿Qué buscaban en los cielos? ¿Eran predicciones o señales divinas? El calendario maya es una maravilla de la precisión. A través de este calendario, los mayas no solo medían el paso del tiempo, sino que lo consideraban una herramienta espiritual. Creían que los ciclos del tiempo estaban íntimamente ligados a sus dioses y rituales religiosos. La agricultura era la base de la economía maya. Cultivaban maíz, frijoles y calabaza, pero no lo veían como una simple actividad económica. Su relación con la tierra era sagrada, y muchos de sus rituales buscaban la bendición de los dioses para garantizar buenas cosechas. La arquitectura maya es impresionante. Sus templos, pirámides y palacios no solo eran estructuras funcionales, sino también símbolos de su poder y devoción religiosa. Cada edificación estaba orientada de acuerdo con sus creencias astronómicas y ceremoniales. Todo tenía un propósito divino. Los mayas desarrollaron un sistema de escritura jeroglífica único. Era uno de los más complejos del mundo antiguo. Solo los sacerdotes y la élite sabían interpretarlo, lo que les otorgaba un gran poder sobre la sociedad. La escritura era un medio para registrar su historia y sus mitos. Los códices mayas guardaban los mitos y la sabiduría de su civilización. Estas obras sagradas eran utilizadas por los sacerdotes para guiar los rituales y decisiones importantes. Muchas de estas historias han sobrevivido, aunque algunas aún se mantienen envueltas en misterio. Tikal fue una de las ciudades más poderosas de los mayas. En su apogeo, albergaba decenas de miles de personas, con templos y pirámides que aún asombran por su magnitud. Era un centro de poder religioso y comercial que influenció a toda la región mesoamericana durante siglos. Los sacrificios humanos eran parte fundamental de los rituales mayas. Creían que la sangre de los prisioneros y las ofrendas humanas aplacaban a los dioses y aseguraban el equilibrio del cosmos. Estos actos eran vistos como necesarios para mantener el orden divino y la prosperidad. Los mayas mantuvieron un contacto constante con otras culturas. A través del comercio y la guerra, intercambiaban bienes, conocimiento y tecnologías. Esta interacción con otras civilizaciones mesoamericanas fue clave en su desarrollo cultural y en la expansión de su influencia. El entorno hostil de la selva tropical representaba grandes desafíos. Las lluvias torrenciales, la densa vegetación y los suelos difíciles obligaron a los mayas a desarrollar avanzadas técnicas agrícolas. Su relación con la naturaleza era de profundo respeto y entendimiento espiritual. A lo largo de los siglos, los mayas perfeccionaron sus técnicas agrícolas. Crearon impresionantes sistemas de riego y terrazas para aprovechar la selva tropical. Estas innovaciones les permitieron sostener a grandes poblaciones en un entorno que parecía imposible para la vida urbana. La sociedad maya estaba estrictamente jerarquizada. En la cúspide estaba el rey, quien era visto como un intermediario entre los dioses y su pueblo. El poder del rey no solo se basaba en su capacidad militar, sino también en su papel religioso, legitimado por los sacerdotes. Las guerras entre las ciudades-estado mayas fueron constantes. Estas guerras moldearon la política y las alianzas en la región. Algunas ciudades lograron grandes conquistas, mientras que otras fueron destruidas. Las luchas internas también fueron un factor clave en su eventual colapso. Los logros de la civilización maya siguen asombrando al mundo. Sin embargo, su repentina caída sigue siendo un misterio. ¿Cómo pudo una civilización tan avanzada colapsar tan abruptamente? Las teorías van desde sequías hasta guerras internas, pero la verdad aún permanece oculta.
Durante el período clásico, 250 a 900 DC, los mayas alcanzaron su máximo esplendor. Las ciudades florecieron con templos imponentes y sistemas políticos complejos. Este era el auge de una civilización cuyo poder parecía imparable, pero, a la sombra de su grandeza, acechaban problemas. A medida que las ciudades crecían, también lo hacían las tensiones entre ellas. Las luchas por recursos, poder y territorio comenzaron a intensificarse. Algunas ciudades se aliaban, mientras que otras caían en guerras devastadoras. El conflicto se volvió una parte cotidiana de la vida maya. La expansión agrícola trajo consigo una sobreexplotación de la tierra. El aumento de la población y la demanda de recursos comenzaron a ejercer presión sobre el frágil ecosistema de la región. A medida que los suelos se degradaban, las cosechas disminuían, y el hambre comenzó a extenderse. Las sequías pudieron haber jugado un papel crucial en el colapso. Estudios científicos recientes sugieren que los mayas enfrentaron periodos de sequías prolongadas que afectaron gravemente su producción de alimentos. Esta falta de recursos habría desestabilizado las grandes ciudades. El agotamiento de recursos no solo fue agrícola, sino también social. La élite maya seguía exigiendo enormes tributos y recursos para sostener sus monumentos y rituales. Esto exacerbó las tensiones entre las clases sociales, ya que los campesinos sufrían la mayor carga de trabajo y pobreza. El colapso no fue uniforme ni ocurrió de la noche a la mañana. Algunas ciudades mayas como Tikal declinaron rápidamente, mientras otras, como Chichén Itzá, resistieron por más tiempo. Sin embargo, el impacto de las sequías, guerras y crisis sociales fue minando gradualmente el poder maya. Las guerras se intensificaron hacia el final del período clásico. Las rivalidades entre ciudades llevaron a un aumento a la violencia. Las alianzas se desmoronaron, y la guerra ya no solo era por territorios, sino por sobrevivir. Los prisioneros de guerra se convirtieron en ofrendas para los dioses. El poder central de los reyes comenzó a tambalearse. Los líderes perdieron la capacidad de controlar a sus ciudades, y la nobleza empezó a rebelarse. Las grandes ceremonias religiosas, antaños símbolos de unidad, se convirtieron en un recordatorio de la desigualdad y el sufrimiento. A pesar del colapso, el legado de los mayas no se desvaneció. Muchas de sus ciudades siguieron habitadas, aunque en menor escala. Además, las tradiciones y conocimientos científicos, como su calendario y sistemas agrícolas, continuaron influyendo en las culturas posteriores. El abandono de las grandes ciudades fue gradual. Ciudades como Palenque y Copán fueron deshabitadas lentamente, mientras las poblaciones buscaban refugio en áreas menos afectadas por la sequía. Aunque su civilización colapsó, la cultura maya persistió entre sus descendientes. El fin de la civilización maya no fue el fin de su gente. Los descendientes de los mayas sobrevivieron, adaptándose a nuevos entornos y formas de vida. Incluso hoy, millones de personas en Mesoamérica son descendientes directos de los mayas y preservan muchas de sus tradiciones. El descubrimiento moderno de las ruinas mayas sorprendió al mundo. Exploradores y arqueólogos del siglo XIX, como John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, redescubrieron estas majestuosas ciudades perdidas en la jungla. Lo que encontraron reveló una civilización altamente sofisticada. Las pirámides y templos mayas siguen siendo un enigma para los científicos. ¿Cómo lograron construir tales estructuras sin la rueda ni herramientas metálicas avanzadas? Su habilidad arquitectónica aún desconcierta a los expertos modernos, fascinando tanto a turistas como a estudiosos. La escritura jeroglífica maya fue un misterio durante mucho tiempo. No fue hasta el siglo XX que los investigadores lograron descifrarla. Este avance permitió entender mejor su historia, sus creencias religiosas y las intrincadas alianzas políticas que marcaron su apogeo y caída. Los sacrificios humanos, aunque brutales, tenían un sentido sagrado. Eran vistos como una forma de devolver vida a los dioses y garantizar el equilibrio cósmico. Los mayas creían que sin estos rituales, el mundo corría el riesgo de desmoronarse. Esta creencia dio forma a su visión del universo. Hoy en día, la cultura maya sigue viva en los pueblos indígenas de Mesoamérica. Sus idiomas, tradiciones y conocimientos ancestrales se mantienen, resistiendo siglos de colonización.
Aunque el colapso de su civilización fue dramático, su legado continúa vibrante en la actualidad. A pesar de siglos de estudio, muchos aspectos de los mayas siguen siendo un enigma. Su colapso aún genera debates entre los investigadores. ¿Qué factores exactos precipitaron la caída de una civilización tan avanzada? Existen varias teorías, pero ninguna es completamente concluyente. Uno de los mayores misterios es cómo los mayas calcularon el tiempo con tanta precisión. Su calendario, basado en ciclos astronómicos, era increíblemente exacto. Predijeron eclipses y otros eventos celestes con una precisión que aún sorprende a los científicos modernos. El calendario maya es mucho más que un simple sistema de fechas. Representaba la visión cíclica del tiempo de los mayas, donde los eventos se repetían en patrones establecidos. Esta concepción del tiempo marcaba todos los aspectos de su vida, desde la agricultura hasta los rituales religiosos. Las ciudades mayas están alineadas con eventos astronómicos. Se cree que los templos y pirámides estaban diseñados para seguir el movimiento de los cuerpos celestes, especialmente el Sol. Esto muestra un conocimiento profundo del cosmos, aún más notable sin tecnología avanzada. ¿Cómo lograron los mayas florecer en un entorno tan hostil? La selva tropical de Mesoamérica no parecía un lugar ideal para construir una civilización avanzada. Sin embargo, los mayas desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras para adaptarse y prosperar en este ambiente difícil. Los mayas construyeron sin usar la rueda ni animales de carga. A pesar de estas limitaciones, sus ciudades eran impresionantes por su tamaño y complejidad. Aún no se comprende del todo cómo trasladaron grandes bloques de piedra y construyeron estructuras tan monumentales. Otro misterio es su avanzado conocimiento de las matemáticas. Utilizaban un sistema de numeración basado en el 20, con un concepto del cero mucho antes que otras civilizaciones. Este desarrollo matemático fue clave para sus logros en astronomía y arquitectura. La escritura maya sigue siendo un rompecabezas en parte. Aunque muchos jeroglíficos han sido descifrados, aún quedan textos que no han sido interpretados. Los registros escritos que sobreviven podrían ofrecer pistas cruciales sobre su colapso y otras incógnitas de su historia. Los murales y arte maya muestran una cultura rica y compleja. Sus pinturas revelan detalles sobre su vida cotidiana, sus creencias y sus conquistas. Sin embargo, muchas interpretaciones del arte maya aún están abiertas a debate, ya que su simbolismo puede ser difícil de descifrar. El colapso del periodo clásico sigue siendo uno de los mayores misterios. Las teorías van desde cambios climáticos extremos hasta guerras internas y crisis políticas. Lo más intrigante es que la civilización maya no desapareció por completo, lo que complica aún más las investigaciones. La red de comercio maya era extensa, pero poco se sabe de ella. Sus ciudades intercambiaban bienes como jade, obsidiana y cacao, conectando regiones lejanas. Sin embargo, el colapso abrupto del comercio podría haber sido uno de los factores en la caída de varias ciudades. Algunos creen que la influencia de los mayas se extendió más allá de Mesoamérica. Existen teorías que sugieren conexiones con otras civilizaciones antiguas, pero aún no hay pruebas definitivas. Este es otro de los grandes misterios que los arqueólogos tratan de resolver. Las prácticas religiosas mayas siguen siendo difíciles de comprender. Aunque sabemos que eran profundamente espirituales y que los sacrificios humanos formaban parte de su cosmovisión, los detalles de sus rituales y creencias aún contienen muchos elementos desconocidos. Los mayas también eran maestros de la ingeniería hidráulica. Construyeron sistemas de canales, cisternas y embalses para gestionar el agua en una región donde las lluvias eran estacionales. Este logro fue crucial para su supervivencia, pero aún se investiga cómo los mantuvieron. La influencia de los mayas en la arquitectura sigue siendo visible hoy. Sus técnicas y diseños impactaron culturas posteriores, y muchas estructuras han sobrevivido al paso del tiempo. Sin embargo, algunas construcciones parecen desafiar las leyes de la física, planteando más preguntas. El misterio final: ¿por qué los mayas abandonaron sus ciudades? A pesar de todas las teorías, el hecho de que grandes ciudades fueran abandonadas sin una explicación clara sigue desconcertando a los investigadores.
Esta pregunta aún desafía las mentes más brillantes de la arqueología.